¿Qué tal, gente que nos escucha? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un segundo episodio de la temporada 5, dice el Robert. ¿Qué traes con el número 5, Robert? Estamos en la Es temporada cabalístico. 7. Estamos en la temporada 7, episodio número 2. Como cada 15 días, aquí nos tienen. Robert, ¿cómo andas? Buena noche. Bien, bien, bien. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, a todes. Gracias por acompañarnos. Me encuentro cansado, pero feliz de poder encontrarnos una vez más en estas charlas del Ad Libitum Podcast. Ahora con un tema que sin duda me va a cruzar de arriba a abajo, me va a desnudar como profesional o, Espérate. o poco profesional, pero bueno, contento pues de poder reencontrarnos por acá. Justamente, creo que yo haré el rol nada más de opinar, pues mis experiencias, comentarlas también, pero creo que ahora la batuta la llevarás tú, buen Robert, porque vamos a hablar del periodismo musical, que vaya que tengo algunos comentarios al respecto, algunas preguntas que hacerte, porque es un mundo que ha cambiado bastante. Seguramente la gente que nos está escuchando recordará las revistas de música que podíamos encontrar en puestos de periódicos, en algunos supermercados. Yo en lo personal, y aquí me voy a quemar, pues sí me compraba mi revista Grita, mano, para saber qué onda con el emo y ver ahí a mis bandas y saber un poquito de ellas. Eh, pero, decido hacer este comentario para, pues más o menos ponernos en contexto de cómo era, porque como todo, con la música, con las películas, todo va evolucionando, todo va cambiando, todo tiene sus pros y sus contras del antes y el después, pero pues nosotros partimos, Robert, me atrevo a decir, de un periodismo musical impreso. Eh, Había pocas personas que tenían acceso a Internet y aunque empezábamos a tenerlo, todavía teníamos la opción de tener a la mano nuestra revista, que me lleva luego a la memoria de abrir tu CD y tener el booklet con las letras de las canciones. El mundo impreso realmente era algo con lo que, por lo menos yo me empecé a involucrar con la música, las revistas. Fíjate que nunca compré Rolling Stone, ¿eh? Ahora que estoy como recordando, era más como de la revista Grita, pero sí era como yo muy clavado de comprarla cada que salía una nueva edición para saber qué pasaba con mis artistas favoritos, con la escena, los top 10 que venían también ahí en las revistas. Era algo como bastante bueno porque no sé si te pasaba a ti, compartías o leías la revista con tus compañeros, con tus amigos, y era como, tú ya viste esto y no sé qué, o sea, desde la lejanía de otros continentes, de otros países, con el retraso de semanas, ¿no? De la publicación de las notas, no sé, como hasta tenía como cierto misticismo el medio, ¿no? De comunicación. Totalmente, yo creo que las páginas impresas tenían además un ritual muy particular. Em, Esto que dices, ¿no? Se volvía algo incluso un consumo social, pues, porque la comprabas tú, pero la podía consumir alguien más de tu familia o se la prestabas a alguien más. O sea, todo el tiempo estaba en movimiento esa revista y duraba un mes o 15 días, dependiendo de la publicación. Y eso, eh, justamente para quienes somos o hemos sido entusiastas de la música, ese tipo de revistas nos acercaban a lo que ocurría en el mundo. Independientemente, eso que escuchan al fondo, si es que lo escuchan, es mi pequeña cachorra. Y como este espacio es pet friendly, pues Parte también del le staff. damos este espacio, pues, a que opinen. Y él dice que todo lo que digo es una estupidez, así que no, bueno, a lo que voy es que justo, o sea, nos acercaban a lo que está ocurriendo al mundo. A veces tenían un rigor periodístico mucho más claro, a veces eran opiniones simplemente, a veces reseñas, pero digamos que
en su totalidad tenían ese objetivo, pues, ¿no? De decirnos a los consumidores de música que había muchísimas cosas más. Justo ahora que hablabas de esa revista Grita, que yo ya la tenía en el olvido, nunca la consumí, Mucha debo gente, confesarlo. mucha gente la tenía en el olvido ya. Creo que mi primera publicación, y eso que fue la que además me abrió al mundo, fue una revista viejísima, se llamaba Sónica, creo. Ah, eh, claro. y que la maravilla de esa revista es que en algunas ediciones, no sé si en todas, la verdad no recuerdo, venía con un disco con 10 tracks de canciones de lo que estaba pasando alrededor del mundo. Esa revista y esa metodología pues era muy similar a lo que hacía la New Musical Express, que ese era un semanal, después se volvió quincenal y después mensual y después, bueno, ya es solamente en línea, pero bueno, tenía esta dinámica y que además te regalaban un disco y que te acercaba y que además, o sea, esa era lo maravilloso de ese tipo de revistas, ¿no? Que em, la comprabas, leías los artículos, las reseñas, las entrevistas o lo que pasaba en ellas, pero además pues tenías música gratis, ¿sabes? O sea, sencillos de grandes canciones. Creo que solo como anécdota, hay un proyecto japonés que se llama Fantastic Plastic Machine y creo que la única vez que estuvo editado en un disco, uno de sus sencillos, fue en una de esas revistas gratis. Ahora no recuerdo cómo se llama y seguramente ya hay un montón de bootlegs y después se reeditaron y demás, pero en ese momento solo lo puedes encontrar en ese tipo de publicaciones. Entonces sí tenían un papel fundamental la revista como tal, no necesariamente el periodismo, habría que decirlo, ¿no? Claro, eran, pues, polos muy opuestos, bueno, son polos muy opuestos de esto que estás hablando, que, pues, ¿qué eran? ¿2005 por ahí? 2004, 2003, donde estaba como todo esto, digamos, en un auge y estaba en una transición, pero claro, la revista Sónica era, pues, como de la escena independiente, algo bastante poderoso, ¿no? Y creo que es importante regresar a estas épocas, regresar a estos medios, porque hoy en día, si bien es cierto que algunas revistas continúan, como el caso de Rolling Stone, que más que ya ser una revista, es como un chilango, ¿no? Es como la página de Chilango que te recomiendan bares, te recomiendan restaurantes para tener ahí en el 14 de febrero tu cita ideal, y dentro de toda esa noticia, pues incluyen música, ¿no? Que si bien sigue siendo su plato principal, deciden incorporar, pues claro, hay que adaptarse un poco a lo que está pasando hoy en día, pero cierto es, Robert, que cambia un poco el approach de los medios de comunicación especializados en música, y lo estoy entrecomillando demasiado porque hablaremos más al respecto, porque, o sea, ahorita estoy tratando de hacer memoria, un medio especializado solo en música, pues ahora, que esto nos lleva a otro punto muy importante, que es por medio de comunicación y me refiero a un periodismo, eh, voy a usar la palabra serio, que sea especializado en música. La verdad es que si alguien tiene el dato de algún medio así especializado en música, que sea periodismo profesional, pues que lo deje aquí, porque por supuesto que nos podemos encontrar en redes sociales muchas personas que te recomiendan música, que te hacen alguna reseña de cómo se grabó un disco y X cosa, pero ¿tú le llamarías a eso, Robert, periodismo profesional musical? Híjole, me pones en aprietos, amigo. Em, Creo que hay que decir varias cosas y no me voy a clavar en teoría y demás, pero sí habrá que decir que el periodismo intenta contar la realidad y de una realidad que a veces hay comunidades que no tienen acceso a esas realidades y el periodismo tendría pues que mostrarles qué es lo que está pasando, ¿no? Cuenta la realidad, no hay otra cosa que tenga que hacer el periodismo en ese sentido. Sin embargo, no todo
no todos los medios de comunicación hacen periodismo, no todas las revistas hacen periodismo, em, sobre todo al pensar que tendríamos que irnos un poco a la historia, sobre todo, por ejemplo, y lo pondría como ejemplo por cómo se ha desarrollado justamente la revista Rolling Stone. Jan Wenner, quien es el fundador de esta revista, pues en algún punto su deseo de pertenecer al jet set, a formar parte de las escenas de la música, convivir con John Lennon, Paul McCartney, Bowie y demás, lo lleva a desarrollar. O sea, la única forma, él sin tener un talento musical, la única forma para pertenecer a esas escenas, pues era creando un medio en las cuales él pudiera acercarse a todos ellos. No nace del periodismo Rolling Stone Ujú, Magazine. Sin embargo, lo que sí hace, y lo hace de manera brillante, es congregar a un montón de gente talentosísima, propositiva, que desde el fotoperiodismo, que desde el arte, que desde incluso la literatura, dialogando con el periodismo, lo que hace Thompson y el llamado periodismo gonzo, pues es eso, ¿no? Y va creando una personalidad que después fue el parteaguas para que un montón, o más bien casi todas las revistas intentaran emular, pues, entrevistas a fondo, no era necesariamente el medio que te decía, eh, este es el sencillo, es maravilloso, consúmelo, no era este es el sencillo y hay un trasfondo y la entrevista iba más allá y hay momentos brillantísimos en esa revista. Sin embargo, justo lo que dices, la tecnología, los cambios de consumo e incluso el crecimiento de la industria musical como producto, pues, como industria que vende algo comercializable, también va guiando en cómo se desarrollan este tipo de medios, particularmente la Rolling Stone pasó de proponer a unos don nadie periodistas a prácticamente vender sus páginas, ¿no? O sea, decirle, Cristina Aguilera va a sacar disco, bueno, hay que ponerla en la portada, pero eso no es gratis. Vamos, no es que yo aquí tenga los documentos de la payola, pues, pero así es como funciona la industria. Y si no me creen, vayan a ver ese bonito, esa bonita anécdota de Milei y su entrevista con el Clarín. Pues sí, las entrevistas son a modo. Los medios se convirtieron en herramientas utilizables de ese brazo comercial de la industria musical, de las disqueras, de las productoras, en fin, dejando al periodismo a un lado, pero al mismo tiempo dejando a los periodistas totalmente desprotegidos porque o formabas parte de esos medios, que era el único lugar donde podías trabajar, y tenías que vender tu pluma de alguna forma, o construir medios independientes con una visión un poco más periodística, sin los presupuestos ni el acceso a las bandas, a los proyectos. Entonces se vuelve en una guerra completamente desigual. eh, a lo que sin duda los medios digitales llegan a abonar. Sin embargo, hay que decirlo, pues, no hay periodismo sin un cambio social real. Y en el caso de la música, no hay periodismo sin cuestionar la misma música, sin cuestionar su contexto económico, sin cuestionar o sin investigar e ir más a fondo de una canción de amor, ¿no? Si eres periodista y una banda llega y te dice, mi canción es de amor, pues entonces tu responsabilidad es preguntar, sí, pero ¿desde dónde vives el amor? ¿Desde un privilegio, desde la precariedad? ¿Desde dónde se vive ese amor, no? Y es el papel, vamos, más bien, eso no vende necesariamente, ¿no? Porque no estás entrevistando a Cristina Aguilera, a Belanova, al Zoé, no, o sea, estás entrevistando al músico vecino tuyo de la esquina que se acercó a tu medio chiquito. O sea, eso es lo que ocurre con el periodismo, pues más crudo, por decirlo de alguna forma. que a ver, todos, bueno, creo que tenemos noción de lo que está pasando con un joven llamado Macario. Y ahorita todo lo que nos platicas es
me lleva como a este chico, ¿no? Digo, la verdad, conozco la canción que está sonando ahorita en todos lados de Sueña Lindo, pero ¿no crees tú que, a ver, no estoy diciendo que sea, está muy bien que tenga el foco, está muy bien que una persona que se esfuerza tanto por cumplir sus metas esté en un punto de foco ahorita? Creo que eso es bastante bueno para él. Creo que sí. Sin embargo, ¿no crees tú que los medios que se acercan a entrevistarle o que le hacen reseñas, en vez de hablar de su música, hablan de su contexto, que es parte de, o sea, lo entiendo totalmente, que barre las calles y es su oficio, es parte, y lo que tú dices, ¿no? Tal vez contextualiza su música, pero ¿cuántas entrevistas o cuántas notas de cuentas de TikTok, de las entrevistas que le hicieron en EXA o en otros tipos, que realmente profundicen en cuanto a la riqueza musical o el proceso creativo para llegar a este EP que ha sacado? Y en vez de eso, se van por, oye, que tú barrías las calles. Me estabas contando antes de entrar a grabar que incluso hubo una nota falsa acerca de alguien que le prestó 200 pesos para una canción o algo así, que él tuvo que salir a desmentir, ¿no? Esto me lo contaste antes. Entonces, aquí la pregunta que yo tendría para ti es, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para considerar un medio de comunicación fiable? ¿Y, y qué te da ese indicio de que sí es periodismo y no es como populismo nada más? Pues es bastante complejo e interesante lo que cuestionas y lo que planteas en este momento, porque si bien el periodista, en casos como el de este joven, tendría que poner foco justamente a todo ello que, a la realidad, pues de lo que está ocurriendo, que es un joven que subía TikToks, me parece, y que de ahí se volvió viral, y entonces no digo que no lo merezca, yo creo que lo merece, pero gracias a todo ese ruido, no solo al talento, pues, ahora ya está buqueado en festivales, ¿no? No digo que no lo merezca, ojo, no digo que no tenga talento, solo digo que está vendiendo más los likes o lo viral de su contexto que la música como tal. Perdóname, yo sé que no tiene Dale, que ver dale. con el periodismo, pero tengo que abrir este paréntesis para, a ver, le repito, la queja no es con Macario, porque estoy seguro que el dude merece estar en donde está, pero siento que están lucrando mucho con él y de una manera que no es, a ver, es obvio que no es natural que, o sea, a menos de un mes, ¿cuánto un mes? Es más, pongámosle dos, pongámosle 2 meses, que el dude ya está como viralizado y tal, que esté en un cartel del Vive y creo que va a estar en el Pal Norte, y le dieron, o sea, ya estuvo en la Estela, que fue como el lanzamiento oficial de Macario, digamos, ya como un proyecto musical más encaminado. Está padrísimo por él, o sea, de verdad. Que no se confunda, creo que se lo merece solo por toda lo voy a decir, la chinga que representa pararse temprano para trabajar, para cumplir sus sueños. Creo que ahí no, ninguno estaría en contra. Lo que sí entiendo que no tiene que ver con periodismo ahorita, que tiene que ver más con la industria, es como cómo se aprovechan como de esta idealización. Es como cuando salió La Carencia de Panteón Rococó, ¿sabes? Es como conecta tanto con tanta gente que, como él, se levanta temprano, se pone a trabajar porque tiene bla, 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 que la gente dice, y se hizo tan viral por eso, que la cúpula dice, "Dude, es ahora, hay que jalarlo, ¿no?" Y no me malentiendan, y no quiero que se preste a malas interpretaciones, pero
no creo que Macario tenga un management que lo sepa encaminar. Tal vez ahorita ya está como en el proceso, pero tal vez un management o un asesoramiento mejor eh, pudo haber como hecho de este camino algo más, más escalonado. No es que esté mal, simplemente siento que se lo están comiendo. Y no por el aspecto musical, sino por su contexto social y que hace match con la mayoría de la población de nuestro país. Y eso me genera como sentimientos encontrados, ¿sabes? El ver, hay una entrevista que le hace Faisy, voy a regresar un poquito al periodismo, una entrevista que le hace Faisy, no me acuerdo si para EXA o como para un medio de que tenga como por otro lado, y, y le ponen su canción, ¿no? Creo que sí fue en EXA, porque le dicen, ¿alguna vez tú has escuchado tu canción en la radio? Y Macario responde, pues no. Entonces la ponen, le ponen los audífonos y pues claro, o sea, es un sueño para cualquier persona que su música, un sueño para un músico, ¿no? Que su arte, su creación suene y la escuche mientras miles de personas también. Entonces el tipo rompe en llanto y es el clip que se hace viral en la cuenta de Faisy, ¿no? Y fue una entrevista, Robert, y que lo que transmiten en esta cuenta de una entrevista es como cuando llora, o sea, claro, se siente vulnerable, todos somos vulnerables, ¿no? Y es un sueño cumplido y está padrísimo, pero regreso al punto de un profesionalismo periodístico. O sea, ¿me explico por dónde va lo que trato de ejemplificar aquí? Totalmente, sí. Mira, yo solo tendría que decir que hay que tener cuidado en esta parte de, ¿cómo decirlo?, menospreciar a las personas que han sido precarizadas por su condición socioeconómica, sociocultural. Me parece un poco delicado decir que porque es un trabajador de limpieza no tendría como la viveza de guiar su carrera. Yo nada más pondría eso, pero en cuanto a lo que le toca a los medios que están haciendo con este joven, es que si hay una sobreexplotación que se vive con él y con un montón de artistas, sobre em, explotar lo íntimo, explotar lo personal. Vamos, o sea, la carrera de Shakira en los últimos 5 años ha sido eso, incluso la carrera de artistas pop como Britney ha sido eso, guiarse a lo íntimo de. em, Más bien creo que el entretenimiento ha cubierto el trabajo del periodismo, ¿no? El periodismo, en el caso de este joven, el periodista tendría que estar cuestionando em, por qué está en un cartel de festival, tendría que estar cuestionando em, por qué se comenzaron a fijar en él a partir de lo viral, cuáles son los números que entonces la industria necesita para que te pongan en un festival. O sea, cuestionar justamente el aparato de la industria musical en por qué, por un lado, los miles de jóvenes que están en contextos precarizados no pueden llegar a tener esta oportunidad. El periodismo tendría que estar cuestionando ¿por qué los medios ahora sí están dándose cuenta que existe un joven llamado así con estas características? El periodismo tendría que cuestionar por qué es que desde el aparato educativo no se está construyendo también o se está formando, pues, em, en lo cultural, ¿no? O sea, no está mal que un joven trabaje en el departamento de limpia o de servicios urbanos en la Ciudad de México, pero ¿por qué es que tiene que trabajar ahí para obtener lo otro? Porque estamos hablando de muchísimas aristas y el periodismo tendría que estar cuestionando todo ello y no necesariamente explotando y sobreexplotando las emociones de este joven o la historia o el contexto. Eso más bien hablaría de un clasismo e incluso racismo desde la
comunicación o desde los medios de entretenimiento. Creo que ese es un gran ejemplo para notar cómo es que el periodismo se ha dejado de lado para enfocarse simplemente a entretener. Y si eso te da likes, y si llorar te da likes, y si exponer la vida de un joven precarizado te da likes, em, desafortunadamente es por donde se irán los medios y no por lo otro, ¿no? Por cuestionar los contextos y cómo es que llegó ahí y por qué es que la industria no está apostando por más jóvenes, ¿no? Y es que no puedo evitar regresarme a las épocas que mencionamos al principio del episodio, porque ponte a pensar, ¿quiénes eran los que entrevistaban a los artistas antes? Pues tal vez había entrevistas en el canal de MTV que estaba dedicado a la música, Much Music, tal, no sé si, no recuerdo si VH1, pero ellos eran los encargados de entrevistar a los artistas, ¿no? Medios, repito, especializados en esto. ¿Quiénes están haciendo las entrevistas ahora? Porque, pues, entiendo que sea radio, pero no todos los personajes que están de locutores en Exa son periodistas y que les encarguen a ellos entrevistar a un músico, pues no sé qué tanto podamos guiarnos de eso y no sé qué tanto podamos, qué tanta carne podamos sacar del artista que nos gusta siendo entrevistado ahí, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho y te lo platicaba, ¿no? La entrevista que le hicieron a Kurt Cobain, la última antes de morir, él. Y hablan de tantas cosas, o sea, hablan del mundo, hablan, sí, de la música, hablan de cuestiones de política, y- pero todo haciendo escuchar al artista, ¿sabes? O sea, creo que eso tenía como más personalidad por parte de la persona que lo entrevista, ¿no? Porque claramente hay un trabajo de investigación acerca de la persona a la que va a encarar, a la que va a entrevistar. Y creo que también había un respeto hacia el mismo artista, que ahora siento que pues es como, pues checo lo que tengas en tus cuentas y de ahí voy viendo. eh, no estoy diciendo que todos lo hagan, pero siento que el grosso de los medios que ahora nos dan entrevistas de los proyectos que tal vez nos gusten, mm, ¿sabes? Inclusive Apple Music, ¿no? Estas, ay, ¿cómo se llama el tipo este de lentes, el pelón? Saint Low. Zane Lowe. O sea, que se hace sus entrevistas y, o sea, el tipo sabe de música, ¿no? Eso me queda claro. Es un melómano. Sí, sí, sí. Este, pero una cosa, a mí me gusta mucho la música y no por eso voy a jactarme de ser un periodista. Entonces, ¿en dónde crees tú que está el periodismo en el 2025? ¿Cuántos medios serios encuentras tú y qué depara, ¿no? Para los proyectos que siguen, porque tienes toda la razón. Yo como artista que quiero sacar mi música y proyectarla, pues claro, cuando me acerco a un medio de comunicación me dicen, sí, voy a ponerles un número burdo, ¿no? 100 pesos por una nota y te sacamos la próxima semana, pero si quieres que salga mañana, danos 300 y la tienes, ¿no? Entonces, a ver, y es mi música, ¿no? Me estoy poniendo de ejemplo a mí y es como, o sea, neta, es dinero. No es como, no te importa qué diga mi música, ni si lo encuentras más o menos relevante e interesante que otros proyectos que tengas por ahí que seguramente te llegan. ¿En serio depende de cuánto te voy a pagar para saber si me publicas la próxima semana o mañana? ¿Qué piensas de todo esto? ¿En dónde está el periodismo ahora? Bueno, yo creo que el periodismo está lejos de los medios de comunicación. El periodismo está en podcast, el periodismo está en algunos blogs, el periodismo está en los libros, el periodismo está en reportajes, bueno, en documentales.
ahí hay más periodismo que en muchísimos de los medios de comunicación, particularmente especializados en música. Incluso, o sea, aunque podemos mencionar un montón de medios especializados con entrevistas épicas y maravillosas, em, no necesariamente cubren pues ello, ¿no? Un rigor periodístico. Lo que hay que decir es que no necesariamente el periodismo es fácilmente comercializable. El periodismo tendría que cuestionar, como lo he estado diciendo todo este podcast, y al cuestionar tendrías que enemistarte sin duda con un montón de tentáculos del aparato de la industria musical. Tendrías que cuestionar a las agregadoras, tendrías que cuestionar a las agencias de booking, tendrías que cuestionar a Ocesa, tendrías que cuestionar a Ticketmaster, tendrías que cuestionar a las disqueras y eso te aleja totalmente de todo aquello que sí vende, de los músicos que sí venden, de las propuestas que sí venden y que seguramente si llegara no sé, alguna banda de moda, no sé quién, pues, Ujú. eh, y decía, bueno, ¿sabes qué? Este blog me gusta, este medio chiquito me gusta, voy a proponerles una entrevista y seguramente tendrían un montón de vistas por los alcances que tienen los artistas que ahora están en estas disqueras. Sin embargo, hay que decir también que las necesidades de los músicos son distintas a las necesidades del periodismo como tal. Las necesidades del periodista son distintas a las necesidades de la industria y de los músicos. Entonces, es difícil que todas estas visiones de trabajar de manera profesional tengan una manera armoniosa de trabajar, pues. Pensemos, vayamos otra vez hacia el pasado. em, Pensemos en grandes entrevistas con John Lennon, donde terminan hablando de arte, del estado del mundo, de la guerra, incomodando a los políticos, incomodando incluso al mismo brazo de la industria musical. Eso, en ese ejemplo, el periodismo está en no hablar de música, el periodismo es sacarle es su visión del mundo a John Lennon, ¿no? Ahora, cuando, digo, desde mi quehacer, incluso en mi medio tan chiquito, cuestionar algo no lejano, pero no, que no tenga que ver con el boletín de prensa que te envían las bandas, salirte de ese guión eh, puede resultar incomodidad y que esa entrevista termine en un lugar eh, sumamente patético, pues, porque el músico se pone a la defensiva y entonces ya no le sacas ninguna declaración, porque no se salen de estos guiones de tengo una canción y habla de amor y respeto y demás, o tengo una canción que habla de el empoderamiento femenino y hay que respetar a las mujeres y bla, bla. Y la pregunta que el periodista tendría que hacer ahí es, ok, tú como banda, ¿qué estás haciendo para ello? Porque estás utilizando en tu video o en tu portada la cosificación de una mujer, o, ¿sabes? Hacia Sí. allá tendría que ir el periodismo, pero justamente eso te aleja de todo, de los músicos, de las disqueras, de las agencias que llevan medios. Entonces, periodismo hay, creo que no se puede ejercer tan libremente cuando la industria es más eso, algo comercializable y más bien lo que necesita tanto la industria como los músicos son medios de difusión y no necesariamente periodismo. Entonces, hay que buscarlo. Hay ejemplos maravillosos. Pensemos en las pequeñas entrevistas que hacen en estas sesiones, ¿cómo se llaman? K, KXP. KXP, Uf, que KXP. acaban de sacar uno de Aurora, buenísimo. Pero Ajá, sí, o sea, esas entrevistas son buenas, incluso las de Saint Lowe, que no tiene rigor, suele sacar cosas interesantes de los músicos. Vean la más reciente que hace a Björk, que tiene preguntas súper, súper importantes en torno a la música, en torno a la historia de la misma cantante. Vayamos a leer a periodistas como Sean O'Hagan, que acá, bueno, sacó un libro con Nick Cave. En fin, o sea, a Alejandro Mancilla, acá en México, también es bastante interesante lo que escribe. Hay periodismo, no es tan fácil ejercer el periodismo, me parece. y tampoco encontrarlo como consumidores, estamos tan atascados de lo que vemos y está pues en el algoritmo de las redes sociales
que sí es complicado encontrarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que tú das estos datos, creo que es buenísimo para ir a consultar, porque pues lo que está a bote pronto es algo que a mí me parece algo pues bastante lejano a un periodismo real, ¿no? Pero pues sí, habrá que seguir que... Solo me gustaría decir una cosa, y perdón que te interrumpa. El boom de las redes sociales, particularmente TikTok, incluso ahí hay mucho más periodismo que en la Rolling Stone, que en Time Out, que no sé qué otra, no sé, pues, cosa que Sí, en estos la, grandes medios, ¿no? la cosa también es diferenciar qué es un buen periodismo de alguien que solamente está emitiendo su opinión porque, pues porque se puede, porque todos tenemos esta libre pues opción de comentar lo que queramos en redes sociales, ¿no? Y Que decir está padre. también, o sea, el periodismo no es exclusivo de aquellos que estudian periodismo o de quienes Ujú, estudiamos periodismo. El periodismo lo puede hacer cualquier persona desde su realidad, y tampoco irnos con la finta, ¿no? De que yo estudié periodismo, entonces hago periodismo, porque finalmente eso tampoco es seguridad de que se haga un periodismo con rigor. claro, claro. Y cuáles dirías tú que son como, no sé, pilares o algo así de un buen periodista? Cuestionar, incomodar y contar la realidad. El periodista cuenta historias, solo que son historias de la realidad que él ve y que puede confirmar, sobre todo ello, ¿no? Que puede decir el cielo es azul porque acabo de salir a la ventana a ver que el cielo es azul, no porque alguien dijo que el cielo es azul, ¿no? O sea, es eso, simplemente confirmar la realidad que te dicen, pues, o que ves, o que quieres relatar. Buenísimo. Pues vayamos en paz, que se nos acaba el tiempo de este espacio, pero pues gente que tenga alguna opinión al respecto, que guste aportar, pues por lo menos para mí algunos nombres de medios o periodistas que les parezcan interesantes, déjenlos en los comentarios. ¿Qué piensan acerca del periodismo? ¿Consumían revistas antes, como lo comentamos? Ahora, ¿cómo se informan de sus artistas? Digo, supongo que a través del medio directo, que son las cuentas de los mismos artistas o proyectos que siguen, pero ¿hay algún periodista que les guste? ¿Hay alguna cuenta de estas plataformas de TikTok, de YouTube, de Instagram que les parezcan que tienen contenido musical profesional? Estaría bueno también leerlos y compartir estas opciones que ahora se plantean, ¿no, Robert? Totalmente, díganos qué opinan de todos estos temas, qué leen, qué escuchan, dónde consumen pues medios hablados o periodísticos, no solo en temas de música, sino también de cultura. Estamos abiertos a escucharlos y saber qué opinan. Recuerden que aunque de alguna forma ejerzo profesionalmente eso de lo que hablamos, definitivamente no soy ningún experto, así que pues, vayamos construyendo pues nuestro propio expertise a partir de esta comunidad, ¿no? Buenísimo. Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en un nuevo episodio. Ya nos acercamos al 5, Robert. Ya casi, espera. Faltan tres. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Bye.